Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y un gusto estar nuevamente con ustedes. Les invito a ir al libro de Daniel en el capítulo 9. Este capítulo se relaciona directamente con el plan que Dios tiene para con la nación de Israel. Daniel busca en oración una respuesta divina concerniente a la cautividad de Israel, de la nación de Israel, o sea, su pueblo. Y en respuesta a esa oración, Dios le revela la profecía de las 70 semanas. Esa es la que vamos a ver hoy en esta noche. Pero vamos al capítulo 9 y el verso 1 y 2. Es bueno leer este capítulo. Ustedes, cuando tengan la oportunidad, como un devocional, léanlo. Es muy interesante la oración tan tremenda que hace Daniel. Hay una oración poderosa. El capítulo 9 se puede decir que se divide en dos partes. Son 27 versos. Del verso 1 al verso 19 está la oración de Daniel intercediendo por la nación de Israel, por su pueblo. Y del verso 20 en adelante hasta el 27, ahí está la respuesta a esa oración de Daniel. Entonces sí es muy importante que leamos ese capítulo 9 de Daniel. Ahorita no hay tiempo. Voy a tocar nomás unas partes de la oración de Daniel porque a mí me llega en lo más profundo de mi corazón. Tengo mucho tiempo viendo este capítulo 9 en diferentes maneras y me gusta mucho y lo leo cuando tengo tiempo. Entonces, en esta noche nomás vamos a tocar algunas partes de la oración y nos vamos a ir directamente en lo que nos concierne, las 70 semanas de Daniel. Entonces, Daniel capítulo 9, verso 1 y 2, vamos a leerlo primeramente. Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Es muy importante ese verso 2. Voy a comenzarlo de nuevo. En el año primero de su reinado, hablando del rey Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En este pasaje Daniel nos dice que él miró atentamente en los libros. Debemos de observar esa parte de los libros, principalmente el artículo determinado, los libros. Aquí Daniel está hablando de ciertos libros específicos, entre los cuales se encontraba el libro del profeta Jeremías. Eso significa que el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, ya era conocido en ese tiempo. O sea que el libro del profeta Jeremías ya había sido recibido por el pueblo de Israel como palabra de Dios. Ahora, Daniel era un hombre que leía y conocía la palabra de Dios. Y es interesante esto porque Daniel no fue a ningún colegio como algunos de nosotros tuvimos ese privilegio de ir a un colegio para que los maestros nos instruyeran y nos enseñaran la palabra de Dios. Daniel no fue así. Él todo lo que hizo fue prestar atención a los ancianos, a los sacerdotes, cuando estaba él en Jerusalén siendo un muchacho joven todavía. Y luego cuando es llevado cautivo a Babilonia, pues Daniel continúa leyendo y estudiando las escrituras. O sea, Daniel es ese muchacho que en el primer capítulo de ahí de su libro de Daniel es ese verso que sobresale sobre todos los demás versos, donde dice que Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Lo que quiero decir con esto es que un hombre o una mujer cristiana pueden tener un conocimiento profundo si le dedica tiempo a estudiar, a leer, a estudiar, a escudriñar a la palabra de Dios. No importa el tiempo que tengamos que invertir en nuestra relación con Dios, en el estudio de la palabra. Si nos dedicamos a crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios, como el apóstol Pedro nos exhorta en sus 2 epístolas, nuestras vidas serían mejores, nuestros hogares serían mejores, nuestro testimonio sería mejor. Miren lo que Daniel estaba mirando en los libros, otra vez el verso 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea que Dios le dijo al profeta Jeremías cuántos años iba a permanecer cautivo el pueblo de Israel en Babilonia, ¿verdad? 70 años. Ahora, si ustedes recuerdan, Daniel fue de los primeros cautivos en llegar a Babilonia, junto con los demás jóvenes, ¿verdad? Daniel llegó en ese primer grupo, porque fueron 3 deportaciones. La primera deportación en el año 605 a.C., ahí nomás se llevaron a todos los jóvenes de la realeza del pueblo judío. Eran como aproximadamente como unos 70 jóvenes, y entre ellos iba Daniel. Entonces Daniel, como está estudiando los libros del profeta Jeremías acerca del tiempo, de los 70 años que Jeremías habló de la cautividad, pues él todo lo que tenía que hacer es nomás echar cuentas, ¿verdad? ¿Qué edad tenía cuando él vino a Babilonia y qué edad tenía en ese momento? Entonces se dice que Daniel, hay diferentes versiones, pero yo siempre he creído, porque así fui enseñado, pero siempre he buscado, no hay problema cuando dicen que tiene otra edad, pero para mí Daniel tenía 14 años cuando él llegó a Babilonia. Entonces, si él llegó de 14 años a Babilonia, ¿cuántos años tenía ya? Ahorita, 84 años. No soy muy bueno en las matemáticas, pero sí les puedo decir que sí. Quiere decir que él pasó toda su adolescencia, toda su juventud, sus años de adulto, todo él lo pasó en Babilonia. Y ahora que ya es un anciano, pues sí, ya se puede decir que es anciano porque tiene 84 años. Miramos que Daniel ha mantenido su testimonio intacto durante todo ese tiempo. En ese mismo tiempo, el rey Darío, en el capítulo 6, no vayan para allá, nomás se los voy a decir porque quiero hablar del testimonio de Daniel. En el capítulo 6, ahí Daniel fue acusado falsamente por los gobernantes o sátrapas, los adivinos, son caldeos, esos se quedaron, acuérdense, esos se quedaron allí. Le tenían envidia a Daniel, y más cuando Darío lo puso arriba de todos ellos. Entonces ellos buscaban cómo acusar a Daniel, pero no encontraban nada de qué acusar a Daniel. Entonces idearon una trampa, ponerle al rey Darío, no a Daniel. Fueron con el rey Darío y le dijeron: Señor, queremos que promulgues una ley que durante 30 días todo hombre que ore a otro Dios o a otro hombre que no seas tú, que sea echado al foso de los leones. El rey Darío no sabía lo que le estaban diciendo. Él firmó la ley. Y dice la Biblia que Daniel, cuando oyó eso, se fue a su recámara a orar, abrió las ventanas, y la cosa era que ellos oraban directo a Jerusalén. Y lo vieron, eso es lo que querían, y fueron inmediatamente. Cuando le dijeron al rey Darío, le pesó en su corazón. La Biblia dice que durante un día le dijo: espérenme, todavía no.
voy a pensar. Y cuando regresó, ¿qué has pensado, rey? De eso que te dijimos de Daniel. Recuerda, le dijeron ellos, que en la ley de Medo Persa no se puede abrogar. Ya está firmado. Entonces, con dolor en su corazón, Darío dio la orden para que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Pero qué tremendo. La Biblia dice en ese capítulo 6 que el rey Darío no pudo dormir en toda la noche. Él amaba a Daniel. Temprano en la mañana, él fue muy temprano al foso de los leones y con voz triste llamó a Daniel, miren, con estas palabras: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido salvar? Él estaba gritando de allá de afuera. Ese es mi testimonio. Ese es testimonio. Le contestó Daniel, le dijo: sí, mi Señor, aquí estoy. Mi Dios al cual yo sirvo le tapó la boca a los leones. Una de dos, no tenían hambre, ¿sabes? Así de sencillo. Pero me gusta mucho leer esas partes del libro de Daniel. El verso 2 nuevamente, seguimos con el libro. Daniel miró atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová, otra parte muy importante, al profeta Jeremías, que había de concluirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Miren, esa expresión que dice Daniel en la parte esa del verso 2, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, es de mucha importancia, porque el nombre Jehová es el nombre que relaciona directamente a Dios con la nación de Israel. Es más, Dios no tiene otro nombre más que este, Jehová. Los demás son títulos, pero el nombre de Dios, recuerden, es Jehová. Y lo que quiere decir ese nombre para el pueblo de Israel es el Dios que guarda el pacto, el Dios guardador del pacto. Y es muy probable que Daniel, en su lectura que estaba leyendo de los libros o el libro del profeta Jeremías, fue y dio con las escrituras que las miramos en el estudio pasado, nomás les voy a recordar. Jeremías capítulo 25, verso 11 y 12, y Jeremías capítulo 29, y el verso 10. Ahí habla el tiempo que iba a estar Israel en cautividad, ahí en Babilonia. Y pues Daniel sabía, conocía la palabra y él se recordaba de eso que estaba escrito en el libro de Jeremías. Pero, algo muy importante, Daniel también conocía las promesas de Dios y él se recuerda que en Deuteronomio, capítulo 30, del verso 1 al 10, Dios dice que si su pueblo, estando en cautiverio y encontrándose en esa situación, si él alzase sus ojos al cielo y se volviese en arrepentimiento y confesase su pecado, su desobediencia, su rebeldía, Dios iba a perdonar al pueblo e iba a enviar bendición. Esos dos capítulos de Deuteronomio, capítulo 28 y el capítulo 30, habla de esto. Dios en su conocimiento anticipado ya sabía todo esto de Israel. Y miren lo que hace Daniel en el verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. El nombre Dios, el Señor, ahí es Adonai Elohim. Es muy importante eso. Es la misma expresión que usa Deuteronomio capítulo 6 y el verso número 4, que se conoce como el Shema. Es una oración del pueblo judío. 2 veces al día lo hacía. Ahí dice: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahab. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. En la Reina Valera, o la King James, tiene el nombre Jehová, pero en el escrito original es Señor. Es Señor. Y es muy importante porque la palabra Señor en el hebreo es Adonai, y la palabra Adonai enfatiza la soberanía de Dios.
Daniel viene a Dios reconociéndolo como el que tiene toda autoridad y todo señorío. Eso es lo que quiere decir la palabra Adonai, que Él es soberano, Él es quien controla todo. Y esa es la certeza que nosotros tenemos en nuestras vidas, que Dios lo controla todo. Y es muy importante tenerlo en mente y creerlo y vivirlo, porque lo expresamos, sí, Dios lo controla todo, ¿verdad? Muchas veces lo decimos no por decirlo, pero no, hay que creerlo. Eso es lo que quiere decir la palabra Adonai. Es soberano. No hay nada en este mundo que se mueva o suceda sin la voluntad de Él. Y es muy importante porque ese mismo Dios es al que servimos. Y es el mismo Dios en el cual nosotros confiamos. Entonces el verso 3 dice Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Todas esas vestiduras eran como de luto para el pueblo judío, ellos tenían esa costumbre, pero lo que nos está enseñando aquí es que el corazón de Daniel estaba entristecido por su pueblo, la situación que estaba pasando el pueblo de Israel ahí en cautiverio. Acuérdense que él no está en cautiverio, Daniel está en el palacio, él ahí está. Daniel ha pasado casi toda su vida ahí en Babilonia. Él era el primer ministro en la corte de Babilonia. Y es muy importante porque Daniel estuvo en 4 administraciones. Estuvo primeramente con el rey Nabucodonosor y luego con su nieto Belsasar. Y luego estuvo con Ciro el grande, el persa. Y ahorita está aquí con Darío. Son 4 administraciones. Bien podría él haber dicho acerca de lo de Israel, ¿verdad? Pues arréglensela como puedan. Israel siempre ha sido rebelde, incircunciso de corazón, nunca se ha sujetado a la ley de Dios, pues allá ellos que se las arreglen como puedan. Pero no. Daniel traía una carga en su corazón por su pueblo, por sus hermanos de raza, y es muy importante esto porque yo me pregunto si nosotros sentimos esa misma carga por nuestros hermanos de raza, ya sea que sea mexicano, estadounidense, salvadoreño, nicaragüense, boliviano, ecuatoriano, cualquiera que sea tu raza. ¿Sientes tú carga por tus hermanos de raza, como lo sentía Daniel? Cuando tú miras que tus mismos paisanos, vamos a decir, lo único que les interesa en esta vida es la diversión, los vicios, el entretenimiento y lo más tremendo, la indiferencia que tienen en cuanto a las cosas de Dios. No quieren saber nada que tenga que ver con Dios, todo lo que se relaciona con Dios. Esa es la pregunta, ¿tenemos nosotros esa carga en nuestro corazón hacia ellos? ¿Qué sentimos en nuestro corazón cuando nosotros miramos a toda esa gente perdida, muertas en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para mostrarles a toda esta gente que el Evangelio funciona? Porque funciona el Evangelio. Pues lo hizo con nosotros, pero ahí está el asunto. Que primeramente nosotros somos los que primero tenemos que mostrarnos a nosotros mismos, que verdaderamente somos personas que hemos sido transformados por el Evangelio. Porque así funciona la cosa. No hay de otra manera. Esa es la única. Ya la gente está cansada de que tú vayas y le digas, ven a Cristo, Cristo te va a ayudar con tu matrimonio, Cristo te va a ayudar con esto, te va a cambiar esto. Está cansada. La gente quiere ver algo en usted y en mí. Algo que los motive a ellos a vivir ese estilo de vida superior a esa vida que se vive fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo más importante en esto. La vida que estamos viviendo. Por eso estaba hablando del testimonio de Daniel. Verso 4. Mire lo que dice Daniel. Y oré a Jehová mi Dios. Por segunda vez en este capítulo, Daniel usa el nombre Jehová para referirse a Dios. Ya dijimos que ese nombre es el que relaciona directamente a Dios
con el pueblo de Israel. Pero aquí también ese nombre, Jehová, es el nombre que ata, que identifica a Daniel con su pueblo, Israel. Y lo identifica como el Dios que cumple su pacto, que cumple su promesa. Vamos a leer todo el verso 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, otra vez Adonai, Dios soberano, omnipotente, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué tremendo. Primeramente Daniel viene con el Señor y hace confesión. Dios sabe que, Daniel sabe que Dios no bendecirá a la nación de Israel hasta que no se haya arrepentido y haya confesado sus pecados. Pero a la misma vez, en su oración, ahí lo dice, a la misma vez Daniel también apela a la fidelidad de Dios. Tú que guardas el pacto, por eso se le conoce, ese es Jehová, el Dios que guarda el pacto, el Dios que cumple las promesas. Por eso el pueblo judío no muchas veces quiere pronunciar el nombre de Jehová porque tiene una reverencia tremenda. Ahora, la expresión el pacto, aunque está en singular, puede tener aquí una amplia referencia a todos los pactos que Dios ha concertado con su pueblo Israel. Por ejemplo, recuerden el pacto que Dios hizo con Abraham, y ese pacto fue confirmado con Isaac y también fue confirmado con Jacob. Y luego el pacto que hizo con David, el pacto davídico, en donde se le prometió que no faltaría rey en su trono y le prometió un reino, ese reino que todos los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, y ese reino que tan pronto apareció Juan el Bautista, fue lo primero que empezó a anunciar, por eso sorprendió completamente a toda la gente. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y es el mismo que predicó el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que predicaron los 70 que fueron enviados, los apóstoles. Entonces, esos dos pactos, el pacto abrahámico y el pacto davídico. Pero hay un tercer pacto. Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios hará con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el profeta nos dice en esta escritura que el cumplimiento de esos pactos descansa en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos negarlo a Él, pero Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo fiel para con nosotros. Jeremías dice en su libro de Lamentaciones, grande es tu fidelidad, Señor. Miren, versos 5 y 6, ya estamos para brincar para allá. Quiero más estas partes. Es más, estas dos o tres versos. Daniel, en el verso 5 y 6, aquí miramos cómo Daniel se identifica con su pueblo. Él pudiera haber dicho, Señor, han pecado, han cometido iniquidad, han hecho impíamente, han sido rebeldes, se han apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él pudiera haber dicho eso y él hubiera estado en todo su derecho y diciendo la verdad. Porque él se ha mantenido así. Pero Daniel no quiso hacer eso, ni quiso decir eso. Daniel quiso incluirse, él quiso identificarse con su pueblo. Miren este versos 5 y 6, tremendo, tremendo para muchos ministros, muchos maestros, pastores de nosotros, que nosotros debemos de tomar como modelo esto. Orar como si fuéramos nosotros los que hemos pecado y hemos hecho esto y lo otro. Mira lo que dice Daniel. Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos
y de tus ordenanzas. Verso 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esta oración de Daniel es interesante porque, como les digo, a Daniel no se le conoce falta, no se le conoce falla. No estoy diciendo que no haya fallado o haya faltado, pero la cosa es que no se le conoce. La Biblia te menciona el pecado de Noé, te menciona el pecado de Abraham, te menciona el pecado de Moisés, te menciona el pecado de David, te menciona el pecado de todos los grandes hombres de la Biblia. Pero de Daniel no se menciona nada, nada, absolutamente nada. Una vez oí decir a un hombre de Dios que ha sido una bendición en mi vida. Él dice que en esta oración de Daniel es como si todo Israel estuviera dentro de él, ahí dentro de su ser. O sea, Daniel, por así decirlo, personifica a la nación de Israel y hace confesión como si toda la nación es la que estuviese hablando por medio de él ante Dios. Hemos hecho esto, hemos pecado, hemos sido infieles, hemos cometido iniquidad, todo eso. Y eso está tremendo. Entonces aquí Daniel está reconociendo la grandeza de Dios y su majestad. Miren nomás el verso 7 y lo echamos el brinco para allá. Y por eso dice el verso 7, miren, tuya es, aquí lo está reconociendo el Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, o sea, la vergüenza, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora vamos a brincarnos al verso 20, que es el final de la oración. Pero lean ese capítulo 9, el resto de la oración está tremendo. Está tremenda la oración, toda la oración. Pero aquí vamos a ver la respuesta a la oración de Daniel mediante una de las grandes revelaciones proféticas de toda la Biblia, que es la profecía conocida como las 70 semanas de Daniel. Miren, voy a leer el verso 20 al 22. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Otra vez, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 22, verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Todavía no terminaba la oración, Daniel. No lo dejó ni decir amén. In Jesus' name. En el nombre de Jesucristo. No. Llegó Daniel y está tremendo porque la revelación que Daniel recibe en respuesta a su oración se relaciona directamente con el pueblo judío y esa revelación viene a través del ángel Gabriel. Y mire cómo le llama a él, el varón Gabriel. Esa palabra varón literalmente significa hombre y se debe a que en su forma visible Gabriel aparece como un hombre, como un ser humano. Eso era muy común en el Antiguo Testamento. Ellos tomaban forma humana. Esta es otra de las razones por las cuales la crítica incrédula ataca con mucha fiereza el libro de Daniel. Porque no creen en nada que tenga que ver con lo sobrenatural, con lo milagroso, con lo divino, o sea, con nada de intervención divina. Si ellos supieran
que todos los que hemos creído y hemos sido transformados y hemos sido salvados y estamos aquí, fue a causa de una intervención divina en nuestras vidas. Todos, sin excepción alguna. Nadie puede decir que él andaba buscando a Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un perdido no puede buscar a Dios. Es imposible. Es Dios quien en nuestro caminar, nosotros, como dice el profeta Isaías, íbamos rumbo al despeñadero, como la oveja, pero que no sabe para dónde va, y si no la detiene el pastor, se va. Así andábamos nosotros, sino solamente Dios sabía hacia dónde iba a llegar nuestra vida, y Él en su grande misericordia interceptó nuestro camino, y por su grande misericordia y su amor para con nosotros, aquí estamos en esta mañana, por medio de una intervención divina. No hay de otra. Tú miras a una persona que está batallando con esto y con esto, y pueden los padres, los hijos derramar lágrimas, todo eso, y esa persona no va a cambiar. ¿Qué es lo que necesita? Una intervención divina. Tiene que haber una intervención divina. No le busque por otro lado. No lo lleve con el curandero con el otro. No. Pídale a Dios. Dios escucha la oración del quebrantamiento de corazón cuando tú le pides. Yo creo que también las oraciones de mi madre valieron mucho para que Dios me alcanzara en esa vida que yo llevaba. Miren, el capítulo 9 y el verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para dártela. Aquí la frase, esa orden, debe entenderse que es la palabra. Y esa palabra Dios la envió a Daniel por medio del ángel Gabriel. Esa es la orden. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Wow. Qué bonito, se oye bonito. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí es donde empieza el tema de las 70 semanas. Del verso 24, 25, 26 y 27. Esos 4 versos. Sí, tema de mucho debate, de mucha discusión. Miren, verso 24. Acuérdense que ya hemos tocado esto en los diferentes estudios que hemos tenido atrás. Me voy a ir nomás pasadita porque quiero llegar a un punto en especial para terminar con esto y poder seguir, como les digo, ya para terminar este segmento con el libro de Mateo, capítulo 24. Pero miren el verso, capítulo 9 y verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 6 cosas. La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En los estudios pasados yo les he dicho ahí, prácticamente las 70 semanas están dirigidas al pueblo de Israel. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver, porque le dice a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿verdad? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Cuál es la ciudad de Daniel? Jerusalén. Pero hay otra cosa también, la palabra, cuando termina, y tu santa ciudad, donde dice, para, ese es propósito. Estas 6 cosas es el propósito por el cual Dios está dando esa revelación de las 70 semanas para con Israel. Dios ha determinado 70 semanas para realizar esas 6 cosas con la nación de Israel. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, ese es adverbio de tiempo, hasta el Mesías príncipe. Ahora, habrá 7 semanas y 62 semanas
y luego se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primeramente, esa orden, no vamos a entrar en detalles porque no vamos a tener, hay 4 decretos o 4, ¿verdad? Delineamientos, pero vamos a dar el que es. Todos están de acuerdo en que aquí es donde inician las 70 semanas. Esa orden se dio en el año 444 antes de Cristo por el rey Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén. Esas palabras de restaurar y edificar, eso significa volver a dejar la ciudad de Jerusalén como estaba antes de que fuera destruida por Nabucodonosor. Ese es el propósito. Ahora, la palabra hasta el Mesías príncipe lo que está diciendo es hasta que el Mesías hizo lo que nosotros llamamos su entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, nosotros, o mucha gente, todos, es una palabra que se usa, pero en realidad es una entrada sin triunfo. No hubo triunfo ahí, porque en 2 o 3 días más adelante de esa entrada que él dio a Jerusalén, es apresado, es juzgado ilegalmente y luego condenado a morir. Miren, esto es importante, nomás de pasadita. En esa entrada triunfal que el Señor Jesucristo hizo en Jerusalén, Él se presenta ante la nación de Israel como su Mesías. Si la nación de Israel hubiese recibido al Señor Jesucristo en ese momento como su Mesías, si ellos se hubieran arrepentido y lo hubieran recibido como el Mesías, el reino se hubiese establecido en ese mismo momento. Pero ¿qué hizo la nación? Rechazaron al Mesías. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando tengas tiempo, lee Mateo capítulo 21, todo el capítulo, empezando desde el verso 1, porque desde el verso 1, ahí vas a ver cuando Jesús viene de Jericó, y la gente le viene siguiendo. Y en su caminata pasa por Betania y se le une más gente. Y esa gente, dice en el verso 9, esa gente que viene con Jesús en camino hacia Jerusalén, los que le siguen por delante y por detrás, lo aclaman diciendo, esto es importante, lo aclaman diciendo, Hosana al Hijo de David. Todavía no llega a Jerusalén, él viene en camino. Y ellos le vienen gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David. El Hijo de David, esa es la referencia exacta al Mesías. Eso quiere decir, lo están reconociendo como el Mesías. La diferencia está en el verso 10. Por eso les digo, léanlo ahí en Mateo capítulo 21. En el verso 10 Jesús hace su entrada a Jerusalén y dice ahí el verso 10 que toda la gente se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y los demás le contestan, este es Jesús, el profeta de Nazaret. No lo aceptan como Mesías, no lo aceptan como el Hijo de David, que viene a ocupar el trono de David. ¿Qué es lo que hacen? Lo rechazan y lo entregan a los gentiles para que lo crucifiquen. Y eso lo puedes encontrar tú en el capítulo 4 del libro de los Hechos, esto que yo te estoy diciendo, que habla aquí Mateo. Entonces, el verso 25, ahí está, hasta el Mesías príncipe, ¿sabe? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, ¿cuántos son 7 semanas más 62 semanas? Pues 69, ¿verdad? Quiere decir que ese día de su entrada a Jerusalén, del Señor Jesucristo, ahí se agotaron las 69 semanas. De las 70 semanas ya se agotaron 69. Solo queda una semana por venir, ¿verdad? Ahora, la otra al final del verso. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí les recomiendo que lean el libro de Nehemías. Y ahí van a ver los problemas que tuvo Nehemías. Con 3 individuos, ahí los menciona, un tal Tobías, no son judíos, les fueron estorbo, les hicieron la vida imposible cuando estaban reconstruyendo nuevamente Jerusalén. El Tobías, el otro es Sanbalat y el otro le dicen el árabe.
Y luego querían ayudarse, querían hacer muy humilditos, querían ayudarle, dijo Nehemías, ustedes no tienen parte ni suerte aquí con nosotros, esto nos compete a nosotros nada más, ustedes no tienen nada que ver. Estos mandaron cartas allá con Darío y todo eso, y no les valió nada, pero sí fueron tiempos dificultosos, 49 años, las 7 semanas estas, tardó. Ahí van a ver ustedes entrar al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Esdras lo menciona, en el capítulo 6 de Esdras, ahí van a ver al profeta Ageo y al profeta Zacarías también, que entran también ahí. Entonces, en el verso 26, este es muy importante, dice, después de, parece tantito ahí, no dentro de, sino después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, que el Mesías es crucificado, no dentro de las 69 semanas, porque esas se agotan cuando Él entra a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? No es después de las, no es dentro de las 69, porque esas 69 semanas ya se agotaron cuando Él hizo su entrada a Jerusalén. Entonces es muy importante también esto, porque tampoco es crucificado dentro de la semana 70, porque esa semana hasta la fecha, hasta el momento, esa semana todavía está por venir. Ahí por fuerza hay un paréntesis. O sea que nosotros estamos ahí en el verso 26. Ya están cerca de 2000 años ese paréntesis. Dios soberanamente puso ese lapso de tiempo que nos separa de la semana 69 que ya se cumplieron a la semana 70. Y ya casi son, o sea, algo que nos pudiera ayudar a nosotros en este estudio de las 70 semanas es dividirlo en 3 bloques. Bloques, ¿sí lo entienden? Esa es palabra, pues no sé cómo decirlo en español, pero bloques, sí lo entienden también. 3 bloques. El primer bloque, 7 semanas. Segundo bloque, 62 semanas. Tercer bloque, 1 semana. Entonces dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es importante esa palabra porque en el castellano no se capta bien lo que quiere decir, ¿verdad? Porque se puede dar la interpretación en otro significado, pero en la gramática le llaman una figura de dicción. Vas a dar la interpretación conforme al texto y a lo que está narrando, el contexto de arriba y el contexto de abajo. Pero prácticamente lo que quiere decir, más no por sí, es que con la muerte, con su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo no consiguió nada para las 6 cosas que fue profetizada las 70 semanas. ¿Cuáles 6 cosas? La prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Déjenme una pasadita. Primeramente, la palabra prevaricación. Si tú lo miras búscala en el diccionario o en donde tú la puedas buscar en lo secular, y la interpretación que tiene en lo secular está tremenda. No te lo voy a decir porque me voy a tomar tiempo, pero te aconsejo eso. Pero en el término teológico, la palabra prevaricación, y que tiene que competir con Israel, quiere decir, está hablando de la apostasía, de la rebeldía, de la desobediencia de Israel. Todo, años tiene, años, y todavía Israel sigue en su mismo. Eso es lo que quiere decir la prevaricación. Se va a acabar. Para que ellos puedan entrar al milenio, tienen que cortar ya todo eso. Años, siglos de rebeldía, de desobediencia, de darle la espalda a Dios, de todo eso. Eso es lo que quiere decir la palabra prevaricación. Y poner fin al pecado, pues es ya, ¿verdad? El perdón de pecado, expiar la iniquidad, eso tiene que ver con la reconciliación, porque el perdón de pecados va junto con la reconciliación, y eso ya pasó en nosotros. Esas 3 cosas ya pasaron en nosotros, pero no con Israel. No con Israel, no ha pasado nada de eso. Aún
todavía, bueno, déjenme dar las otras tres cosas, traer la justicia perdonable. Las últimas tres cosas, esas sí ya competen casi directamente con el pueblo de Israel, porque traer la justicia perdurable, ese ya es en el milenio. Esa es una de las promesas grandes. El Señor va a traer la justicia para siempre, todo el mundo. Ahorita no hay justicia, ahorita no hay paz, todo eso vamos a ver en el milenio. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, parece ser que no es así, sino que la interpretación correcta es ungir el lugar santísimo, porque va a haber un templo en el milenio, y va a ser el cuarto templo. Si quieren ver ese cuarto templo, nomás estudien Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. Cuando vean eso, donde Ezequiel le dice a Dios que mida esto, el atrio y mida esto, está hablando del templo que va a ser edificado en el milenio. En la tribulación va a ser edificado el tercer templo, que es donde va a profanar el anticristo. Se tiene que entender todo eso, es muy importante, porque ahorita no hay templo, ¿verdad? Ahorita no hay templo. Entonces, esas 6 cosas todavía no se han cumplido con Israel. Y aún todavía en el día de hoy, si usted va a la tierra, bueno, lo que yo he ido, yo no he ido a Jerusalén, pero si usted va a la tierra hoy de Israel, la mayoría de las personas ahí, hablando de los judíos, son agnósticos, son ateos. La gran mayoría del pueblo ahorita judío se encuentra en esa situación. Hoy en día no creen en nada. Son un pequeño grupo que lo que les llaman los judíos ortodoxos. Yo se los dije la otra vez, ¿verdad? Son aquellos que miramos con la cita. Es todo. Pero ya los demás, ellos no creen en nada. Verso 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es el mismo, ¿verdad? Que estamos leyendo el verso 26, pero esta es la otra parte. Esta es muy importante. Ya estamos aquí de bajadita. Llevamos buen tiempo. No me quiero pasar, pero si hay que pasar unos 5 minutos, me voy a pasar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, si estamos en el verso 26, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí es muy importante hacer una diferencia entre el pueblo y el príncipe que ha de venir, porque eso nos va a dar la clave para la respuesta a la pregunta de mucha gente que se hace que de dónde va a proceder el anticristo. La mayoría de los expositores bíblicos están de acuerdo en que la destrucción de la ciudad y el santuario que habla el verso 26 se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y que destruyó el templo en el año 70 fue el pueblo romano. Entonces, según el texto, Daniel 9:26 dice que el príncipe que ha de venir pertenece al mismo pueblo que destruyó la ciudad santa en el primer siglo de nuestra era. Entonces, el anticristo, entonces no hay ni para qué andarle buscando, ¿verdad? El anticristo no va a ser un hindú, no va a ser un musulmán, no va a ser un judío, menos un hispano, menos nadie. El anticristo va a salir de alguna de las naciones de la comunidad europea, de ciertas naciones que formaron parte del imperio romano, que de alguna manera pertenecieron al antiguo imperio romano. Ok, verso 26 otra vez. Y su fin será con inundación. Ok, se refiere a la magnitud de la destrucción de Jerusalén, y hasta el fin de la guerra serán las devastaciones. Aquí se puede estar refiriendo al hecho de que la ciudad, y específicamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, iba a estar bajo un estado de guerra hasta el fin, hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Si ustedes, es más, cuando en el 15 de mayo de 1948, cuando fue establecido el Estado de Israel ya como nación, desde esa vez no ha tenido paz, en guerra continua, y así va a estar
hasta que el Señor Jesucristo venga. Verso 27, aquí vamos ya a terminar, pero vamos a ver qué tenemos aquí. Verso 27. Y por otra semana, pausa, este es el punto de discusión, porque en el escrito original no dice por otra semana, dice por una, es el tercer bloque. Por eso les decía, nos va a ayudar que lo dividamos en 3 bloques. El primer bloque, 7 semanas, segundo bloque, 62 semanas, tercer bloque, 1 semana. Y en el escrito original dice, y por una semana más. Esta es la semana que falta. 69 más 1, ¿cuánto es? 70. Miren lo que dice, y por otra semana, o digo, por una semana, vamos, por una semana confirmará el pacto con muchos. Ahora la pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es este que firma el pacto con Israel? Esa es otra pregunta que también se hacen aquí. Bueno, aquí es donde tenemos que entrar en la gramática. Aquí una simple regla gramatical nomás. Que el sujeto de un verbo ha de ser la palabra más cercana a dicho verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Confirmar. Ese es el verbo. Yo confirmo, tú confirmas. Ese es el verbo. Ahora, ¿cuál es el más cercano a este? ¿Cuál antecede a esta palabra? Pues si le miramos para atrás, gramaticalmente, el sujeto más cerca a ese verbo es el príncipe, ese sujeto. El príncipe que ha de venir, que no es otro más que el anticristo. Él es el que confirma, obliga, forza a la nación de Israel a firmar ese pacto por 7 años. En palabras más claras, el anticristo le dice a Israel, deja tu seguridad en mis manos. Yo te voy a proteger. Nadie te va a poder atacar. Le dice el anticristo, confía en mí. E Israel confía en el anticristo. Pero ¿qué sucede? Traiciona. Rompe su palabra, rompe el trato. Porque a mitad de la semana, de los 7 años de esa última semana, rompe el pacto. Miren, prácticamente en ese pacto el anticristo se compromete hasta el punto de que cualquiera que ataque, porque van a querer atacar a Israel. Si ustedes leen el resto del 9, el 10, no, el 11, lean el capítulo 11 de Daniel y el 12, ahí habla de los 4 poderes mundiales que van a estar dominando y los va a nombrar con Daniel el reino del norte, el reino del sur, el reino del oriente y el reino del occidente. Y el primero que viene a atacar a Israel es el reino del norte, es Rusia. Y ahí tienen que ir con Ezequiel, 38 y 39 Ezequiel. Ahí van a ver cómo Dios destruye, no el anticristo. Él no cumple su palabra. No el anticristo. Es Dios quien destruye a la nación soviética que viene a atacar a Israel en ese tiempo. Capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Léanlo, ahí lo van. Y luego, ¿quiénes son los reyes del oriente? Es China. ¿Quiénes son los reyes del sur? Los árabes. ¿Quiénes son los reyes del occidente? La comunidad europea. Es muy importante entender eso. Porque se van a levantar 2, no nomás el imperio romano, también Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Es el poder del sur, el reino del sur, son los árabes. Y ellos son los que dominan, controlan todo. ¿Con qué? Con el petróleo. El anticristo lo necesita. Es más, al anticristo les cae gordo. Le cae gordo la nación a Babilonia, vaya, vamos. Van a ver, leen el libro de Apocalipsis, vamos a entrar un poco más adelante cuando estemos en el otro segmento, pero van a ver que en realidad el anticristo no quiere saber nada de Babilonia, pero lo necesita, porque el imperio romano, de donde salió el anticristo, es el que controla lo político, lo militar, lo social, todo, pero lo económico lo controla Babilonia. Él es el que va a vender las cosas y va a decidir quién vende y quién compra. Y él tiene el petróleo. El anticristo necesita el petróleo para el ejército, para las maquinarias, para todo. Entonces tiene que
doblar tantito su manito. Pero a la postre, si ustedes miran en el capítulo 16, 17, 18 hasta el 19 de Apocalipsis, quien entra en guerra con Babilonia es el anticristo. Aunque es Dios quien lo destruye. Pero es bueno entender todo esto porque el pacto que el anticristo hace es para defender a Israel. Pero no cumple con ese pacto. No lo cumple. Al contrario, hace como que para defenderlo él tiene que ir a tomar como base Jerusalén. Y va y se adueña de la ciudad de Jerusalén y es donde se introduce en el templo, ya para quitarse la máscara y entonces sí, ahí mismo desata una carnicería, una guerra contra el pueblo judío. Entonces es muy importante. Ahora, esto ya para estar ya acabando en esto, en unos 5 o 10 minutos. Esto que les voy a decir es muy importante. Miren, al firmar Israel ese pacto con el anticristo, en ese preciso momento da inicio lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. O sea, ahí da comienzo el tercer bloque de 7 años, o en palabras más claras, da comienzo lo que conocemos como la gran tribulación o la tribulación. Verso 27, vamos a leer la otra mitad del verso 27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Supuestamente dice que se va a reanudar los sacrificios animales, bueno, pero yo no me meto yo ahí. Yo prefiero mejor, él va a cesar la adoración a Dios. Que no se adore a nadie, otro Dios más que a él. Porque se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y como si fuera Dios. Entonces él va a parar la adoración, que no se adore a nadie más que a él. Ese es el anticristo, porque va a erigir una estatua de él mismo y la va a introducir al lugar santísimo, y que adoren a la estatua también. Que todo hombre, hasta como dice ahí, que venga la consumación del plan de Dios. Ahí es donde se va a consumar, ya va a su final del plan de Dios. Por eso cuando dice ahí, pues hasta aquí llegaste, anticristo. Sí, me gusta, sí, ya lo dice, ¿cómo va a terminar? Esto es muy importante leer esto y creerlo, porque miren, el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y la Biblia nos lo dice, nunca va a triunfar el mal sobre el bien va a terminar. Y lo miramos cuando Pablo en Filipenses dice que va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es Señor en toda la creación, para honra y gloria de Dios Padre. Quiere decir que va a triunfar el bien, tarde que temprano. Entonces, hay mucho de qué hablar de este personaje. Vamos a hablar más adelante, como les digo, en el otro segmento, en el segundo segmento, cuando vamos a hablar del arrebatamiento. Y solo quiero llamar su atención a esto que les dije. Nomás se lo dije de pasada, pero lo voy a hacer de mención porque quiero hablarles algo de esto. Les hice mención que con la firma, es mejor tomar atención en esto, que con la firma del pacto del anticristo con la nación de Israel oficialmente, y es que es bíblico, te lo está diciendo la Biblia, oficialmente ahí da inicio, ¿qué? La semana 70 de Daniel. ¿Y a qué equivale la semana 70 de Daniel? Pues equivale a todo el trozo de capítulos de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y equivale a todo el capítulo 24 de Mateo. La semana 70 de Daniel. ¿Qué quiere decir eso? Es el periodo de la tribulación. Bíblicamente comienza la tribulación con la firma. Yo sé que hemos sido enseñados por mucho tiempo que tan pronto se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia, ahí da inicio a los 7 años de la tribulación.
Por muchas razones es imposible que suceda eso. Es difícil. El rapto, desde ahorita les digo, el rapto, y lo vamos a hablar más adelante en detalles, ahorita nomás les quiero dar este comentario. El rapto no es la señal donde comienza la tribulación. Aunque se haya enseñado por muchos años, yo también así fui enseñado en los principios de mi ministerio. Pero eso no es correcto porque bíblicamente no es así, por eso les estoy diciendo. Aquí está, bíblicamente, dónde da comienzo la tribulación, la última semana de Daniel. Recuerden, nomás en esto, miren, que millones de personas van a ser arrebatadas por formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso va a traer un desequilibrio social, político, militar, económico, religioso, y usted sígale ahí. Todo eso va a traer un desequilibrio en todas las naciones en el mundo. Y va a ser necesario que todas las naciones se reequilibren, se reorganicen para poder continuar la vida aquí en la tierra. Y como decimos nosotros, ¿verdad? Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, o como se dice, ¿verdad? De golpe y porrazo, o de un día para otro. No, se va a tomar tiempo, se va a requerir tiempo, no se sabe cuánto. Va a haber un lapso de tiempo, esto es lo más importante, va a haber un lapso de tiempo entre el rapto de la iglesia y la tribulación. Cuando entremos en el segundo segmento, ahí voy a dar más detalles sobre esto. Por lo pronto, lo que sí les puedo decir con toda firmeza es que tan pronto suceda el rapto de la iglesia, Dios mismo va a intervenir directamente en los asuntos del mundo. Dios. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ya no va a estar. Porque en este tiempo Dios está tratando con el mundo por medio de la iglesia. Es ahí una responsabilidad tan tremenda que nosotros tenemos como la iglesia del Señor. Porque nosotros somos los encargados de llevar el evangelio a las personas, decirles que hay una vida mejor, que hay salvación, que hay una vida mucho mejor que la que se vive en el mundo fuera de la voluntad de Dios, y que hay una vida eterna que nos está esperando. Somos nosotros. Las personas que obedezcan al evangelio, hermanos, inmediatamente tienen entrada al reino y a todas las bendiciones que trae ello. Y a los que no obedezcan el evangelio, dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y 9, miren lo que les sucede a aquellos que no obedezcan el evangelio. Los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de su presencia y de su gloria. Con esto termino. El evangelio no es una opción, no es una sugerencia, ni menos es una invitación que tú le hagas a una persona que venga a Jesucristo. Es un mandamiento. La respuesta que la persona dé al ofrecimiento del evangelio, cuando tú le ofrezcas el evangelio a una persona, la respuesta que esa persona dé, eso va a determinar su destino en la eternidad. Por eso es una responsabilidad. Nosotros tratamos con asuntos que tienen que ver con la eternidad y debe de tomarse con mucha seriedad y orar al Señor para que nos dé gracia donde quiera que nosotros andemos, en el trabajo, donde quiera. Hay mucha gente que necesita de este evangelio de la salvación, y comprobarles que el evangelio funciona, cambia la vida. Dios les bendiga y muchas bendiciones para todos ustedes, y gracias por estar conmigo en este estudio. Amén.